Da la vuelta ya, Raúl, ahora mismo. Me escuché gritando con una fuerza que no usaba desde hacía años, la clase de voz que hace que el corazón de cualquiera se precipite hacia el estómago. Mi marido pisó el freno, miró por el retrovisor con los ojos abiertos como platos y se orilló a un lado del asfalto. Yo sostenía sobre las rodillas una bolsa negra de lona, bastante común, con un cierre metálico rayado. La había traído pegada al pecho desde que salimos de casa porque era para ahorrar espacio en el coche de Nicolás, eso me dijo él. Y yo, ilusa, la acepté con gusto. Pensé, si esto es lo que hace falta para ver a mi nieto Mateo el fin de semana, claro que lo llevo. No me temblaban solo las manos. Sentía que todo el cuerpo vibraba como si dentro me creciera un enjambre. Abrí el cierre con dedos torpes, aparté una camiseta de un equipo de fútbol, un pijama de niño con cohetes, un estuche de lápices con calcomanías que yo misma había comprado meses atrás. Y debajo, en el doble fondo, apareció lo innombrable, paquetes envueltos con plástico oscuro, compactos y sellados con cinta. Entendí sin siquiera tocarlos. No eran libros, ni juguetes, ni mantas de viaje. Eran los restos de una decisión insensata puesta ahí por las manos de mi propio hijo. Me llamo Aurora. Tengo 67 años. Toda mi vida la pasé convenciéndome de que mi deber principal era sostener a los míos. Que si yo me esforzaba, nadie caería. Trabajé junto a Raúl durante décadas. Juntamos una jubilación suficiente para vivir tranquilos y, de a poco, nos regalamos el pequeño lujo de un reloj bueno, unos sillones cómodos, una tarde de cine entre semana. Pero hace 6 años, nuestro hijo Nicolás perdió su empleo. Al principio lo ayudamos con la renta, después con la luz, después con el agua. Más tarde vinieron libros escolares, el pago de un coche que nunca fue prioridad, la suscripción de quien saben que para el niño. Luego, la cuota de una escuela mejor que, según la madre del pequeño, Lucía, debía ser casi una obligación moral. No quiero decir que Lucía fuese mala persona. Sería injusto. Lo cierto es que conmigo tenía una amabilidad de hielo. Sonreía, sí, pero sus ojos nunca me buscaron de frente. Y cuando me atreví a sugerir prudencia con el dinero, hacía un gesto casi imperceptible, como si se preguntara por qué yo no daba más. Porque me creía con derecho a poner límites si era mi nieto de quien hablábamos. Tu nieto merece lo mejor, repetía. Y yo, que también quería lo mejor, seguía abriendo la cartera una y otra vez. Lo que no veía entonces, lo no quería ver, era que cada billete que entregaba hacía más profundo un pozo que nadie tenía intención de tapar. 2 meses atrás me pidieron 25,000 pesos para asegurar la matrícula de Mateo en un colegio privado. El argumento fue que al niño lo molestaban en la escuela pública. Les propuse hablar con la dirección, pedir un cambio de grupo, involucrarme con la orientadora. No era capricho, la cuenta de la jubilación estaba bajando más rápido de lo que habíamos calculado, y por primera vez sentí miedo. Fui clara. Dije no. Un no que me costó una semana de insomnio y de culpas. Nicolás me miró entonces de un modo que no conocía. No era dolor, era reproche. Como si mi negativa hubiese sido una traición personal. Desde ese día empezaron a guardarme a Mateo. Ya no venía los sábados. Cuando llamaba, siempre estaba ocupado. Tenía tarea, estaba cansado, había salido con sus padres. La casa se me llenó de silencios. Y entonces Nicolás me llamó, su voz repentinamente alegre, para invitar a un fin de semana en la casa de un amigo junto a un lago. Nos hará bien a todos, dijo, que Mateo pase tiempo con los abuelos. Sentí que el alma volvía al cuerpo. Claro que sí. Ah, mamá agregó, ¿pueden llevar esta bolsa? El coche va lleno con las cosas del niño. La tomé sin mirar. La subimos al asiento trasero, nos coordinaron por la carretera, quedamos en vernos en la caseta, a mitad de camino sonó mi teléfono. ¿No abriste la bolsa, verdad, mamá? Preguntó Nicolás con un tono que me dibujó un hueco frío en la boca del estómago. No. ¿Por qué habría de abrirla? Hizo una pausa extraña y añadió, te quiero. Lo sabes, ¿no? En 42 años, pocas veces me lo había dicho así. En ese registro de despedida. Colgó. Miré a Raúl. Dije, para allá, él protestó por reflejo, pero obedeció. Cuando vimos lo que había dentro, supe que esa línea que yo había cuidado de no cruzar nunca, estaba ya demasiado atrás. Raúl, pálido, me preguntó, ¿qué hacemos? Y yo, que sentía la garganta cerrada, respondí sin permitirme pensar en otra cosa, llamamos a la policía. Me dolió decirlo. Me dolió de un modo que todavía puedo tocar con los dedos. Pero en la balanza había algo más que el miedo, estaba la certeza de que, si seguíamos, podíamos terminar nuestros últimos años mirando el sol a través de rejas. El coche de Nicolás apareció por el espejo y se pegó al nuestro. Lucía, desde el asiento de acompañante, gesticulaba con nerviosismo. Él nos adelantó, frenó de golpe y nos obligó a detenernos. No abras, le dije a Raúl. Cierra los seguros. Golpes en la ventana. Mamá, ¿qué hacen? ¿Por qué se dieron vuelta? Hablé para que me oyera a través del cristal, ya sabemos lo que pusiste en la bolsa. Llamamos al 911.
Su expresión cambió 3 veces en un segundo. Cólera, incredulidad, pánico. Van a destruir todo, gritó. Y van a destruirnos ustedes a nosotros, dije con lágrimas en los ojos. ¿Por qué nos harías esto? Nos están apretando, mamá. No entiendes. Es gente peligrosa. Amenazaron con lastimar a Mateo, dijo él. Lucía tiró de su brazo, vámonos. Y se fueron, levantando un polvo que nos dejó un gusto amargo en la lengua. El resto ocurrió con la precisión cruel de los procedimientos. Patrullas, agentes serios, una mujer de uniforme que me ofreció un vaso de agua y me dijo que fui valiente, y que no era el primer caso de hijos que usan a sus padres mayores para transportar lo que no se debe. Una frase me taladró, probablemente salvaron su vida. Me senté en el borde del camino y lloré en silencio. El asfalto estaba caliente a pesar del viento. Raúl me apretaba la mano. Y en su pulgar dando pequeños círculos encontré el único ritmo posible para no romperme. Cuando nos dijeron que habían detenido a Nicolás y a Lucía intentando cruzar a otro estado. Sentí un alivio que me dolió admitir. Pregunté por Mateo. Está bien, explicó la trabajadora social. En resguardo. Nos informaron que, como abuelos, teníamos prioridad para la custodia temporal. No dormimos el resto de la noche. Raúl y yo esperamos el amanecer sentados en el pequeño porche de madera, mirando cómo el cielo pasaba del violeta al rosa, sin decir casi nada, compartiendo el mismo miedo. En la oficina de protección a la infancia nos recibió una consejera de voz calmada. El niño está físicamente bien, dijo, pero confundido. Cuando por fin lo vi entrar, con su camiseta azul arrugada y el pelo en desorden, sentí que el corazón se encogía como un papel mojado. Abuela, dijo Mateo con un hilo de voz. Estiré los brazos. Se arrojó contra mí. Vámonos a casa, le susurré. Ahí te explico. No le dije todo estará bien, porque aprendí que hay frases que vacían los bolsillos de la verdad. De vuelta en la cocina, con 2 tazas de chocolate humeante. Repetí para mí misma, paciencia, claridad, amor. Le conté lo necesario, tus papás cometieron un error grave y por eso van a estar lejos un tiempo. ¿Son bandidos? Preguntó con la lógica brutal de los niños. Negué. Se equivocaron. A veces la gente buena hace cosas malas cuando tiene miedo o cuando cree que no hay salida. Eso no los vuelve monstruos, pero sí responsables. Raúl, que siempre fue mejor que yo para encontrar metáforas, añadió, el amor no es darles todo a los que amas. A veces, el amor es decir basta. Mateo miró su chocolate y lo movió con la cuchara hasta formar un remolino. Los oí a discutir por dinero, murmuró. Mamá decía que, si ustedes nos quisieran de verdad, ayudarían más. La frase me atravesó. Comprendí al fin lo que se había estado construyendo a mis espaldas, la caricatura de una abuela, a vara pintada, para justificar cada pedido, establecimos una rutina. Lo inscribimos en la escuela del barrio, la de toda la vida, donde Raúl había dado clases antes de jubilarse. Compramos cuadernos nuevos, le enseñamos el camino más corto para ir y volver, y convertimos su habitación en un refugio, una lámpara flexible para leer, una repisa para sus figuras de acción, una pelota bien inflada al pie de la cama. Las noches volvieron a tener sentido cuando a eso de las 8. Después de cenar, Mateo nos contaba algo gracioso de su día. Y yo me sorprendía riéndome con ganas, como si tuviera otra vez 20. Una semana después, vino un abogado a nuestra casa. Se sentó en el sillón pequeño, con la cartera apoyada en las rodillas. ¿Quieren ver a Nicolás y a Lucía? Asentí, sin voz. Ellos piden ayuda para la defensa. Alegan que fueron amenazados. Dicen que, si ustedes no colaboran, podrían declarar que sabían de la bolsa. Raúl, que escucha lento pero entiende de golpe, se puso de pie y señaló la puerta. Dígales que se ahorren el intento. Haremos lo que haya que hacer en el juzgado, pero no vamos a pagar su abogado. ¿Y si Nicolás se atreve a insinuar que fuimos parte? Yo mismo diré al juez cómo descubrimos la trampa y cómo llamamos a la policía. Esa noche lloramos, los dos, de rabia, de pena, de incredulidad. Luego nos hicimos una promesa, con Mateo haríamos lo contrario a lo que habíamos hecho con Nicolás. No confundiríamos amor con salvavidas infinito. Enseñaríamos gratitud, orden, responsabilidad. Y, sobre todo, enseñaríamos el valor de la verdad aunque doliera. Cuando al día siguiente sonó el teléfono de la prisión y escuché la voz de mi hijo, me descubrí tiritando. Destruiste nuestras vidas, dijo. ¿Sabes lo que me espera aquí? Lo escuché. Lo dejé hablar. Después le respondí, nos usaste, Nicolás. Con todo el dolor del alma, te digo que fue tu decisión, no la mía. Pasaron los meses. Mateo se adaptó como una planta que por fin encuentra luz. Sus calificaciones subieron. Se hizo amigo de Leo, un chico de su salón, con quien compartía tardes de fútbol y tardes de ajedrez con Raúl. Empezó a reír con los ojos y no solo con la boca. La trabajadora social, que nos visitaba cada 15 días, comentaba, está más seguro, más estable, yo asentía y le agradecía. Pero la verdad es que el agradecimiento lo sentía por dentro. Hacía ese orden pequeño que uno arma con un mantel limpio, 3 platos y el cuidado de apagar la televisión para hablar.
El juicio llegó 6 meses después. No llevamos a Mateo. El tribunal estaba casi lleno, había curiosidad, la prensa local se había hecho eco, una pareja mayor engañada por su propio hijo. Me temblaban las piernas cuando subí al estrado. Conté sin adornos. El fiscal me preguntó cuando supe que algo estaba mal. Cuando mi hijo me llamó y se despidió como nunca lo hace. El amor dicho de esa manera, a deshora, pesa de otra forma. Relaté la escena de la carretera, los paquetes, la llamada de emergencia. El abogado de la defensa intentó sugerir que nuestra ayuda constante había creado dependencia. Lo miré a los ojos y respondí, la dependencia no autoriza la traición. Poner drogas en la bolsa de tus padres no es una consecuencia, es una decisión. Nicolás declaró. Lloró. Dijo que estaba acorralado, que temió por Mateo, que fue una idea de los dos. Lucía, cuando subió, admitió algo que no esperaba oír. Fui yo quien insistió. Creí que nadie sospecharía de ellos. Sentí dolor, sí, pero también la certeza de que la verdad, por fin, hacía su camino. La sentencia fue dura y, a la vez, misericordiosa. 4 años con posibilidad de progresión por buena conducta. Salimos del tribunal con las manos apretadas, Raúl y yo, sosteniéndonos el uno al otro como quien cruza un puente estrecho. Ese día no dormí siesta. Preparé sopa y pan tostado. Cuando Mateo llegó de la escuela, nos sentamos a hablar. Tus papás van a estar un tiempo en un lugar donde la gente paga por lo que ha hecho, le expliqué. Podrás visitarlos. Nosotros te llevaremos. Me miró serio. ¿Los sigues queriendo? Siempre, hijo, le respondí, pero querer no es aplaudir lo que hicieron. Es desear que salgan mejores de lo que entraron. Las visitas al penal se volvieron parte de nuestra vida. La primera vez, la sala de concreto, las sillas duras, el olor a desinfectante, la mirada baja de otras familias, todo me pareció un país desconocido. Mateo apretó mi mano con fuerza, lo suficiente para que yo supiera que él sostenía también mi miedo. Cuando vio a Nicolás cruzar la puerta con el uniforme, dio 2 pasos y lo abrazó sin titubeos. Fue un abrazo que me rompió y me reparó a la vez. Lucía llegó después. Tenía el rostro sin maquillaje y las manos tibias y temblorosas. No supe qué decirle. Fue ella quien habló. Gracias por cuidar a Mateo. Con el tiempo, recibí una carta suya. No cito palabras exactas, pero el sentido quedó grabado. Reconocía su parte, pedía nada, agradecía que el niño estuviera seguro. No sé si era el inicio de una expiación o la necesidad de mirar hacia algún sitio donde no todo fuese oscuro. Yo decidí creerle. No por ingenuidad, sino por salud. 1 año más tarde, Nicolás obtuvo régimen semiabierto. Empezó a trabajar en una cooperativa, a estudiar a distancia, a llenar sus horas con sumas y belensis. Como si poner en orden los números le ayudara a ordenar el pasado. Los sábados podía ver a Mateo en un parque. La primera tarde, me quedé a distancia prudente, fingiendo leer. Los observé caminar juntos entre los árboles, reír con timidez, intentar patadas de fútbol. Vi a un padre esforzándose por serlo de nuevo, sin trucos, sin atajos. Mateo volvió a casa con una felicidad tranquila. Papá dice que está ahorrando, me contó. Quiere alquilar un departamentito cuando salga. Me dijo que habrá un cuarto para mí. Tragué saliva. Es una buena meta, hijo, respondí. No añadí nada más porque aprendí también a no adivinar futuros en voz alta. Poco después nos llamaron del hospital. A Nicolás lo habían golpeado camino al alojamiento nocturno. Gente del pasado, dijeron. Viejos contactos, pensé. Lo encontramos pálido, con el pómulo morado y el brazo vendado. Mateo preguntó si se había caído. Nicolás sonrió torcido. Algo así, campeón. Pero estaré bien. Cuando nos quedamos solos, me dijo lo que yo temía escuchar, no voy a poder quedarme en la ciudad cuando salga. Si me quedo, nos ponen en peligro. A ti, a Raúl, a Mateo. Lo miré y por primera vez en mucho tiempo, el orgullo me inundó sin pedir permiso. Había elegido proteger, no excusarse. Añadió, quiero que sigan con la custodia. Voy a empezar lejos. Si me va bien y es seguro, volveré. No discutí. No era un abandono. Era el tipo de amor adulto que yo había esperado toda mi vida, el que cede su deseo a la seguridad del otro. La liberación de Nicolás ocurrió un martes de lluvia fina. Le compramos un boleto para otra ciudad donde un compañero de la cooperativa le había conseguido trabajo. Pasó por casa a despedirse. Cociné estofado, hicimos café, jugó videojuegos con Mateo como 2 viejos amigos. Cuando se fue, lo abracé. No me perdones todavía, dijo, pero no me sueltes del todo, no respondí. Solo apreté, con Lucía fue distinto. Al tiempo le concedieron también el régimen semiabierto y después el abierto. Se quedó en la ciudad, encontró empleo en una fábrica de costura. Llamaba para preguntar por Mateo, lo visitaba con regularidad, no pedía dinero ni favores. Tal vez la caída la volvió humilde. O tal vez, por fin, encontró su tamaño verdadero entre las cosas. El tiempo, con su paso testarudo, hizo lo demás. Mateo siguió creciendo en nuestra casa, con su escritorio junto a la ventana y sus carteles de ciencia pegados con cinta en la pared. Se convirtió en un estudiante responsable, un delantero decente y, sobre todo, en un chico franco que aprendió a decir gracias sin que nadie se lo recordara.
Algunas noches, ya más grande, se quedaba conmigo en la cocina mientras pelábamos manzanas para una tarta. ¿Crees que papá cambió de verdad?, preguntaba. Creo que está cambiando, respondía. Y que algunos cambios no se ven desde fuera hasta que soportan la prueba del tiempo. Cuando cumplió 12, hicimos una fiesta sencilla en el patio. No hubo castillo inflable ni carísima máquina de algodón de azúcar. Hubo sillas prestadas, una guirnalda de papel, un pastel que horneamos juntos y una bicicleta que Raúl restauró en los ratos libres, lijó, pintó. Ajustó frenos. Mateo se subió a ella y dio vueltas por la cuadra con la felicidad metida en los cachetes. Ese día Nicolás llamó desde su nueva ciudad. Mamá, déjame hablar con él. Solo pasé. Los escuché conversar, reír, planear una salida al lago cuando sea posible. Colgamos y me quedó en el pecho una paz rara. La paz que aparece cuando uno renuncia a controlar y se dedica a acompañar. No todo fue fácil. Hubo tardes en que Mateo volvió triste de visitar a su madre porque ella aún llevaba la culpa en el rostro y la tristeza le salía por los ojos. Hubo noches en que soñé con bolsas negras y cierres atascados. Hubo mañanas en que Nicolás me escribió sigo lejos, todavía preguntan por mí, y yo apreté el celular con rabia, con ganas de que el mundo fuese más simple. Pero también hubo pequeños milagros, boletines escolares con notas azules, meriendas en el parque, el primer gol en un torneo municipal. Un abrazo inesperado en la fila del supermercado cuando una vecina dijo, su nota que el niño está bien cuidado. Una tarde cualquiera, ya con Mateo en la secundaria, Nicolás me llamó y me dijo, gracias por parar el coche. Me reí sin querer. ¿Te parece un agradecimiento extraño? Si no hubieras gritado aquel día, yo habría seguido rodando cuesta abajo. Y quizá tú y Raúl estarían ahora mirando el mismo cielo que yo miré en el penal durante meses. El no de una madre me puso un límite que nadie más hubiera sabido ponerme. Le respondí lo que ahora sé con certeza, los límites, bien puestos, no son paredes. Son barandas en un puente alto hoy. Mientras cuento esto, Mateo tiene 17. Está por entrar a la universidad. La primera persona en la familia que lo hará. Raúl camina un poco más lento, pero todavía le gana a Mateo en ajedrez de vez en cuando, lo que lo mantiene invicto en su propio orgullo. Lucía se ha mantenido cerca sin invadir. Y Nicolás trabaja, ahorra, manda mensajes breves que dicen todo en orden y, cuando puede, hace una videollamada para ver a su hijo. No volvió aún. A veces creo que no regresará hasta que sienta que el pasado ya no lo muerde en los talones. Lo respeto. ¿Me pesa lo que hicimos? Sí. Me pesará siempre. Llamar a la policía por tu propio hijo es como arrancarte una parte de la piel. Pero volvería a hacerlo. Porque aquella tarde, en un arcén polvoriento, aprendí que amar no significa sostener la mentira hasta la ruina. Que uno puede evitar un precipicio. Que una madre no es un cajero automático ni un escudo eterno, sino una mujer que también merece el respeto de su propia vejez. Aprendí que hay miedos que se miran de frente y se granizan en la lengua y aún así se tragan para no tragar culpas más amargas. También entendí algo sobre los finales. Yo creí, por mucho tiempo, que esa carretera era el final de una historia. Pero el final era otro. Fue cuando, años después, Mateo entregó en la escuela un ensayo sobre su familia y, sin consultarme, me lo dejó leer. Decía, mi abuela me enseñó que querer no es dar todo, sino cuidar el camino. Mi abuelo me enseñó a pensar antes de mover una pieza. Mi papá me enseñó que se puede volver a empezar. Mi mamá me enseñó que pedir perdón es más difícil que pedir dinero. Yo aprendí que la casa verdadera no es una dirección, sino un lugar donde uno puede fallar y seguir siendo amado con condiciones y con verdad. Cerré la hoja y respiré hondo. Le di un beso en la cabeza. Le dije, pusiste en palabras lo que a mí me llevó una vida a aprender. Me dejé estar por primera vez en mucho tiempo, sin repasar cuentas, sin supervisar mochilas, sin revisar cerraduras. Simplemente me dejé estar. Porque, al final, lo que quedó en pie fue lo que siempre quisimos construir, un hogar decente, con rutinas sencillas, con conversaciones francas, con ternura que no negocia su dignidad. Si alguna vez escuchas tu propia voz romperse para decir da la vuelta ya, no te avergüences. A veces ese grito salva más que una promesa. A veces ese acto que parece traición es el único puente que queda hacia una vida que no termine en ruinas. Yo lo sé. Lo aprendí en carne viva, y aunque nadie me devuelva aquellos años ni aquellos ahorros, tengo algo que vale más que cualquier cuenta. Veo a mi nieto planear su futuro con los pies en la tierra y el corazón en paz. Veo a mi marido llegar del mercado con flores baratas y una sonrisa limpia. Veo a mi hijo esforzarse lejos, en silencio, para que un día, cuando sea posible, podamos tomar un café sin hablar de deudas ni de culpas. Solo de cómo crecen las plantas si uno las riega en el horario correcto. Y cada vez que abro una bolsa, cualquier bolsa, miro dentro primero. Por costumbre, por prudencia, pero también para recordarme que, aunque el mundo pueda esconder cosas terribles bajo camisetas de colores,
Siempre tendremos la opción de elegir bien el camino, dar la vuelta cuando haga falta, llamar a quien hay que llamar, y luego, paso a paso, reconstruir lo que merece ser reconstruido, lo que se levanta con manos torpes, sí, pero limpias, lo que puede sostenerse frente a la mirada de un niño sin bajar la vista, lo que, dicho en voz alta, no se quiebra, porque esa es la forma más simple y también la más difícil de seguir adelante, y de verdad vivir.